Grabación. Listo, sonrían estudiantes. Vamos a empezar. Lo primero, identifico, relleno todos los hidrógenos, la cantidad de hidrógenos que necesitan, ¿no? Para empezar, vamos a colocar aquí no está bien con negrito. Ya. Enlace. Muy gruesito, ¿sabes? Ahí. Enlace. 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 Los enlaces faltaban, ¿no? Enlace. Listo. Ahora vamos a saturar los hidrógenos. Recordemos que los extremos, todos los extremos siempre llevan carbono. A ver, ¿quién se acuerda cuántos carbonos llevan los extremos? Aquí tengo un extremo, aquí tengo otro extremo. 3. Ah, tenemos, ¿no? 3. Muy bien. ¿Por qué tienen 3? ¿Alguien se acuerda por qué? Porque ya tiene uno delante. Correcto. Ya tiene el enlace, el enlace mismo ya es un hidrógeno, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tiene que soportar un carbono? 4. Muy bien. Bien, muy bien. Voy a poner hartos 3 ya, para poder llenar, para que sea bonito también. A ver. Muy grande es este. ¿Ya? Ya, ahora sí ponemos a dónde van los 3. Aquí va 1. ¿Dónde más? Aquí. 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 Y por último, ahí. ¿Algún 3 me estoy olvidando? Ninguno, ¿no? Ahora, ¿qué más hay que llenar? Hay que revisar cada carbono, ¿no? Aquí, por ejemplo. Aquí, ¿será que necesito? ¿Será que necesita aquí uno por uno? Hay que analizar cada carbono, ojo. Voy a ver con un círculo y voy a preguntar, porque el examen se trata de eso, ¿no? Este carbono, ¿necesitará algún algún subíndice o estará completo? Sí. Le falta uno. Y a ver, contaremos. A ver, voy a contar con ustedes y me dirán si tienen razón. Aquí está el enlace, que es un hidrógeno, otro enlace, 2, este otro enlace, este de aquí, 3, y el hidrógeno 4. O sea, está saturado, no le falta nada. Ya, vamos nosotros a este. A este, ¿le faltará algún hidrógeno por poner o estará saturado, está completo? Está saturado. Muy bien, está completo. Nos vamos por aquí. ¿Aquí le falta algo? El 2. Correcto. Le falta 2. Correcto, correcto. No nos olvidemos por qué ponemos eso. Porque tiene que tener máximo 4, ¿cierto? Voy a poner hartos 12 también voy a hacer ya. Ya. Y 2. Aquí 2, aquí 2, aquí 2, aquí 2. Por si tengo que poner. Ya, el primero voy a llevar aquí. Porque falta. Y si pongo, perdón. ¿A este le faltará? ¿Cuánto le falta? Sí. 2. Muy bien, le falta 2 también. Llevamos del 2. Ya está saturado esto, ¿no? Ahora analicemos otro. Este, ¿cuánto le falta? 2. Muy bien. Este, ¿le faltará? ¿Le falta o está completo este? Está completo. Muy bien, está completo. Muy bien, no le falta.
Este de aquí, 2. correcto. Le falta Falta el 2. 2. El 2, famoso 2. Ya, ahí está. Ahora, recién hemos hecho el ejercicio. No es este. Es este. Recién hemos hecho. Miren, fíjense. Todos son iguales. Vamos. Recién hemos hecho esto. Ya, recién hemos complementado, hemos hidratado este carbón. Entonces ahora nos toca identificar la cadena principal. Y la cadena principal es la línea de carbono ininterrumpida. Contamos. A ver, me voy a agarrar este de aquí. A ver. Si cuento a lo así, una opción. Ahora, si cuento a lo así, con eso. Otro color que lo voy a agarrar, ¿ya? Ya. Si cuento a lo así, otra opción de cadena principal. Y si cuento a lo así, ya, tengo 3 opciones, ¿ya? 3 colores. Voy a contar en ambas. Primero la línea rojo. 1, carbonos, carbonos, carbonos. Estamos viendo. Ya, carbonos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a anotarme aquí, tiene 6 carbonos. La línea roja tiene 6. ¿Ya? Vuelvo. Ahora el azul. Me voy al azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? La línea azul tiene 7 carbonos. 7 carbonos. Ahora me voy por la lechuguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tiene 8. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esas 3 opciones sería mi cadena principal? ¿Qué color? ¿Lechuga, azul o rojo? Pregunta, estudiantes, para ustedes es por si acaso, no es para mí la pregunta. Según teoría, Lechuga. Lechuga, ahí va, uno dice lechuga. Otros que dicen Rojo. Ahora va la respuesta, miren. Se llama cadena principal a la cadena carbonada más larga y sin interrumpir. En este caso, la línea roja tiene solo 6 carbonos, por lo tanto, ella no es mi cadena principal, solo tiene 6. El azul solo tiene 7, tampoco. Pero el verde lechuga sí tiene 8 carbones. 8, esa sería mi cadena principal. Así que yo voy a borrar todo, obrado. Y me voy a quedar ya sé quién es mi cadena principal. Ya, mi amor, me llamaron. Ya te regalo eso. A ver, voy a revisar. Bueno, después reviso, ¿no? Alguien me llamó, dice, no sé quién será. ¿Quién será? Ya, mis alumnos saben que estoy pasando clase. Cuando estoy pasando clase no puedo contestar, no es una falta de educación a los que yo estoy atendiendo. Después le voy a llamar a ese estudiante. Ya sé cuál es mi cadena principal, así que lo primero que voy a hacer es enumerar. Ahora, para enumerar, ¿cómo voy a hacer? ¿Voy a empezar de aquí con el 1 o voy a empezar de aquí? ¿De dónde voy a empezar? ¿Empiezo de aquí o empiezo de aquí? ¿De dónde empiezo? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda?
Nadie. Empieza de arriba, profe, Ya, ¿por qué? porque es la primera, ¿cómo se dice? La Primer primera ramificación. separación, algo así. Eso. Sí, tiene razón. Tal vez no se ha podido expresar, pero mire, ella tiene razón. Porque si yo empiezo a contar aquí 1, 2, 3, en el 3 ya hay una ramificación. En cambio, si cuento aquí, de aquí abajo, tendría que tener 1, 2, 3, 4. En el 4 recién hay una ramificación. Entonces la teoría dice que yo debo empezar a enumerar desde desde el primer sustituyente. En este caso, el más cercano es este. Entonces ahí voy a decir yo. Eso no voy a enumerar. Reducir. Y le voy a poner color. Bueno, rojo. 1, 2, 3. Ese no es 3. 3, 4, 5, 6, 7. Hola, hijita. 8. Gracias, bebé. 8. Ahí está. Ahora voy a poner a su lugar, ¿ya? El primero nos corresponde aquí. ¿Por qué es importante enumerar? ¿Alguien me quiere responder? ¿O estamos así perdiendo el tiempo? Alguien puede decir, no, ay, profe, está enumerando en vano. 5, 6, 7 y 8. Listo, ya está enumerada mi cadena principal. Así se vería, ¿no? Lo segundo es identificar los sustituyentes y ponerle nombre. ¿Ya? El primero no está difícil, ¿no? Aquí está el primero. Aquí está el primer sustituyente. Como es un solo carbón, entonces yo le voy a poner, habíamos dicho, ¿no? Que los que tienen, aunque está en el libro también esto, me voy a la parte teórica. Ahí. Lanza mi tabla. Estoy buscando la tablita, creo que está aquí arribita. No sé. Ahí está. Ahí están los prefijos. Y no se olviden los prefijos, ¿no? Med, et, pro, but, penta. Cada uno tiene su valor. Pero no era eso lo que quería hacerles ver, sino las ramificaciones. Las ramificaciones. Chan, chan, chan. Átomo de carbono. Toda ramificación se le nombra igual que el alcano, solamente que su terminación es en il. Por ejemplo, metil, etil, propil. Aquí está. No, ¿dónde está? Está en el libro para ustedes, para que lo vean, ¿no? Octano, ejercicio, todavía ejercicio, octano. Las ramificaciones está. Ahí está. Sustituyente. Aquí dice, ¿no? Con un carbono, si fuera un alcano, es un metano. Pero si fuera un sustituyente y es uno solo, termina en hilo. ¿Ya? Aquí un metil. Si fuera con 2 carbonos, etil. Si fuera con, en este caso, 5 carbonos, pentil. Y así sucesivamente. Todos terminan en il. Ahora, yo tengo aquí un sustituyente con un solo carbono y está dependiendo del carbono 3. Entonces aquí su nombre sería, está en el carbono 3, depende del carbono 3 este sustituyente, y tiene un solo carbono, sería entonces un metil.
3-metil. Ahora, en este caso es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí hay una cadena principal, en este sustituyente hay una cadena principal, y la cadena principal se la enumera así. Voy a poner aquí con color azulito. El primer carbón después de la cadena principal, el primero será el 1, y este 2, cadena principal. Y del carbono 1 hay un sustituyente, ¿ya? Este sería, aquí le voy a poner aquí su sustituyente, del sustituyente, su sustituyente. ¿Cómo se llamaría esto? Primero debo colocar que es de la cadena 5, carbonada 5, porque este es su sustituyente de este carbono, ¿no? Etil, el nombre del, perdón, entre paréntesis, voy a abrir paréntesis, y del carbono 1 hay un metil, cierro paréntesis. ¿Cómo se llama toda la cadena principal de este sustituyente? Son 2-etil. Ahí está su nombre. ¿Ah? ¿Y qué me dice? Lo puedo poner arribita también. Me está diciendo que de la cadena del carbono 5 hay un etil, pero en el del etil del carbono 1 hay un metil. Su otro nombre es simplemente lo siguiente, son sustituyentes casos especiales. 5 isoetil. Cerramos, abrimos, cerramos. Podemos, o algunos le ponen, en vez de paréntesis, le ponen esto. Le ponen guión. Isoetil. Ahora, ¿por qué se le llama iso? Porque tiene similar a un triángulo. Se los voy a dibujar aquí. Tal vez aquí. Este triángulo. ¿Y dónde explicamos eso? En el libro está los sustituyentes especiales. No sé si está en esta parte. Sustituyentes especiales. Iso, neo y dimetilpropil. Está más adelante de ver, ahora que me acuerdo. A ver, aquí. No está. Para los que quieran estar dándole una leidita, aquí está. Aquí está. Chan, 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 chan. Prefijo neo, prefijo iso. Aquí está. Dice, se lo emplea cuando el compuesto presenta radical metil localizado en el segundo carbono de la cadena principal. Se nombra tomando en cuenta todos los átomos de carbono, incluyendo el de la ramificación. El iso puede tener una cantidad de cadena adelante de ella, pero cuando hay ustedes una especie de triángulo o una patita de gallo, como quieran llamarle, un triángulo al final, es un iso. Aquí, por ejemplo, cuenta la cantidad de carbonos que hay, en este caso son 6, ¿no ve? El final es heptano, pero es un iso. ¿Por qué? Porque hay aquí un metil pequeñito, isopentano.
Y aquí no está dependiendo de una cadena principal, está solito, por eso termina en ano, isopentano, isopentano, isoptano, isooctano. Ya tiene 8 carbonos y aquí está el iso al final, 1, 2, 3 aquí. Ahora, ¿cómo lo van a identificar? Siempre está al final, este está al final, mira. Este también aquí está al final. ¿Ya? Al final siempre está. Como en el ejemplo de nosotros. ¿Ya? Apenas tiene ni siquiera tiene varios, tiene uno nomás. ¿Ya? Pero se ve ahí 1, carbono 1, 1, 2 y 3. Para el iso, este es el carbono 1, 2 y 3. Tiene forma de triángulo, lo mismo que tiene en el libro, en forma de triángulo aquí, en forma de triángulo aquí, aquí también. Siempre los isos tienen en forma de triángulo. En el práctico van a encontrar, ¿dónde está nuestro práctico? Igual lo mismo aquí, aquí está por ejemplo, aquí hay un iso, no, ¿cómo es esto? Cadena principal, no es un iso. Esto igual pareciera, pero no. Si no fuera cadena principal, sí. En carbonos como estos se nota más rápido, se identifica más rápido. Bien. Aquí hay un neo, es otro caso. La próxima clase les voy a hablar solamente de los prefijos, casos especiales, caso iso, neo, meso. De eso les voy a hablar. Bueno, por lo tanto, por lo que puedo resumir aquí, decirles que hay 2 formas de darle nombre a este. Uno es directamente 5-isoetil y el otro 5- del carbono 1 hay un metil y en total sería etil. Todo. Ahora, como tiene, ¿cómo le voy a dar nombre a todo? Primero le voy a dar nombre a la cadena principal. Como tiene 8 y es un alcano, entonces le voy a dar el nombre completo, terminado en ano y viendo la cadena, el número de carbonos. Como son 8, entonces sería, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el nombre? Un octano. Pero antes de eso, debo colocar nombre de los sustituyentes. En este caso, por orden alfabético, entre la M y la E. Vamos a utilizar esto. Pueden utilizar ambas ustedes. Una de ellas, perdón. Vamos a utilizar por el que conocen, esta. Entre la M y la E es primero, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar eso. Por orden alfabético. ¿Ya? 5 guión, perdón, vamos a ampliar esto un poquito más para que no se amontone. Ya, ahora sí puedo ir. Ya, guión 1 metil, cierro, etil, guión, el que le sigue es 3 metil, guión. Listo. Llegando a ser el nombre de la cadena principal, el nombre del ejercicio. Puedo decir que yo todo este ejercicio, su nombre vendría a ser este. ¿Ya? Bien, ahora, entonces nosotros podemos trabajar de esta manera este practiquito. Todo este práctico, incluyendo este de acá. Aquí está. Esta parte. ¿Ya? Alcanos, mejor dicho. Acá está alcanos. Aquí está. Todo esto.
ponerle solo nombre aquí. Bien, eso es en cuestión a química. Práctico 1, 2 y 3. Me lo terminan de la misma manera. Los que no puedan resolver, no lo hagan. Esperen que yo les explique. Hay algunos que tienen ISO, tienen NEO. Entonces, esperamos esa parte. Ya, la próxima clase haré un poquito. Ahora, me voy al práctico de física. Me voy al práctico de física y me voy a la última parte. Esta parte me voy. Condensadores no. Ay, me volví a pasar. Ya. Ahí está nuestro plastiquito. Aquí está este plastiquito. Ya hemos hecho el 1, el 2, el 3 y hoy voy a hacer el 4. ¿Ya? Para el práctico 4 me he adelantado un poquito, pero les voy a explicar. Voy a sacarle una foto antes de esto porque después me voy a olvidar. Después me voy al sexto B. Ya, ahora sí me paso a buscar el ejercicio. Bien, esa parte quiero que presten atención. El ejercicio 4 hace mucho de física estática como prerequisito. No nos olvidemos que la estática estudia todas las fuerzas que encontramos en los diferentes cuerpos, ya sea una cuerda, ya sea un cuerpo sólido, pero existen fuerzas que las representamos a través de los vectores, o sea, de una flechita. Yo tengo en este ejercicio dos cargas eléctricas colgadas de una liana, en este caso 2 lianas. Entre la cuerda, entre las dos cuerdas hay un ángulo de 36 grados y la longitud de las cuerdas es de 20 centímetros. Como la respuesta está en Coulomb, se supone que está en el sistema internacional, que significa que estos centímetros los debo convertir a metros. ¿Ya? Si algunos datos falta aquí, por ejemplo, gramos, está en el sistema internacional, utilizo los mismos 400 gramos. A ver, dibujar aquí, en esa parte. Los datos son muy importantes. Si yo no sé leer, y ojo, que no significa, leer no significa deletrear, sino leer significa interpretar lo que uno está deletreando, ¿no? Dice entre los datos que yo tengo la constante que siempre vale 9 por 10 a la novena. Y me está pidiendo calcular, porque eso es lo que dice, tengo dos esferitas de cargas iguales, las cargas son iguales, se encuentran suspendidas en un mismo punto, como se muestra en la ilustración. Calcular, dice, el valor de la carga eléctrica de cada esfera. Como tienen la misma longitud, las cargas van a ser iguales entonces, ¿ya? De modo que entre los hilos suspendidos existe un ángulo de 36. La masa de cada esfera es de 400 kilogramos, o sea, la masa, no el peso, masa. Y la longitud del hilo es de 20 centímetros, aquí la longitud, ¿no? Ahora, yo voy ahí, y estos son los datos que me da a mí la constante que siempre tenemos, su valor es 9 por 10 a la novena en el sistema internacional. La carga eléctrica, que como es una sola, porque son iguales, pero tiene la misma longitud, las cargas son iguales, entonces voy a simplemente calcular una sola carga. Me da la masa de los pesos, vale 400. Me da la distancia, pero en este caso no es distancia, es longitud, entonces eso es lo que voy a poner. L mayúscula.
Ahí está, la longitud de 20 centímetros, que como todo esto está en el internacional, lo convierto a metro, que sería en el sistema internacional. Sería 2 metros. ¿Ya? Ahora, voy a jugar un poquito con la figura, con esta figura. Fíjense, al tenerlas suspendidas las dos cargas y que son iguales, que no me dice que son negativos ni tampoco positivos, voy a asumir que son positivas. Y ustedes saben, cuando yo tengo dos cargas que sean iguales, hay una fuerza de atracción o repulsión. Dirán ustedes, ¿qué tipo de fuerza existe? La pregunta era para ustedes. Cuando yo tengo dos cargas eléctricas suspendidas, ¿ya? ¿Se van a atraer o se van a rechazar esas dos cargas? Si fueran positivas como está aquí, ¿cómo sería? Positivo aquí, ¿qué pasa con las cargas eléctricas? ¿Atracción o rechazo? Hola, hola, hola. ¿Qué pasaría? ¿Qué tipo de fuerzas hay? Si vamos a utilizar las dos leyes de la física, de electrostática, de atracción y repulsión. Eso dice, ¿no? La primera ley de la electrostática. Bueno, cuando son iguales y son positivas, va a haber una fuerza de rechazo. Lo que significa que yo voy a trazar, me voy a adelantar. Puede que ustedes no le entiendan, pero fíjense, aquí está. Mira. Esta carga positiva con esta carga otra positiva. Ahí tengo la carga positiva y ya tengo la carga positiva. Entonces, aparecen dos fuerzas de rechazo aquí. Rechazo, esta se va a este lado derecho y esta se va hacia el lado izquierdo, esta otra fuerza. ¿Ya? Ahora, una vez que hay esas dos fuerzas cada una, me saco el círculo. ¿Ya? Voy a empezar a graficar todas las fuerzas que aparecen en las cargas eléctricas. Por ejemplo, de entrada sé que en las cuerdas aparecen fuerzas, hay una tensión. El año pasado hemos hecho nosotros estática y hemos encontrado que en las cuerdas, en los cuerpos flexibles, cuando se les somete a una fuerza externa, aparece en la misma cuerda una fuerza interna llamada tensiones. Entonces, si yo tengo aquí un cuerpo que es la carga eléctrica y está en una pendiente de una cuerda, va a aparecer una fuerza de tensión que sería para ustedes esta, ¿ya? Representada con esta y con esta, ¿ya? Ya apareció una fuerza más. Aquí tengo una fuerza de rechazo, por eso está ahí la F, ¿ya? Aquí también la fuerza de rechazo. Aquí está la fuerza de la tensión. Si quiero, yo le pongo ahí T. Vamos a ponerle T. T. Ya lo mismo aquí, T. Son fuerzas que aparecen. Estoy analizando carga por carga. Después digo, ¿no? La carga eléctrica, aparte de tener tensión y la fuerza, tiene una fuerza por la gravedad llamada peso. Y la voy a graficar con un vector hacia abajo, porque la fuerza del peso siempre es hacia abajo. Todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, por eso se la representa con un vector cuya dirección es hacia abajo. Entonces aparece esta fuerza. Y si yo voy contando, ¿cuántas fuerzas estoy contando ya? Tengo 3. ¿Ya? La fuerza de la tensión,
la fuerza de la atracción y repulsión y la fuerza del peso. Tengo 3 fuerzas. ¿Ya? Por separado sería así. Aquí tengo estas 3 fuerzas y aquí tengo estas otras 3 fuerzas de este otro de aquí. Ya van 3, aquí 1, 2, 3. No voy a trabajar con las 6 fuerzas en uno, voy a escoger un lado. Por comodidad, yo decidí trabajar, puedo hacerlo con cualquiera de los dos lados. Vamos a trabajar con esta de aquí, ya, con esta esferita. Se debe escoger una. Vamos a trabajar con esta. Al trabajar con una, como son iguales las cargas, entonces aparece la segunda al mismo tiempo. O sea, el valor cuantitativo sería para ambas. ¿Ya? Bien, antes de ello, debo analizar qué es lo que tiene. Voy a analizar aquí primero la posición. ¿Ya? Como tenía, por ejemplo, voy a trabajar con este lado, con esta esfera. Tengo que tratar de formar triángulos, porque fíjate que yo necesito, ¿qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me piden calcular? La carga eléctrica. ¿Y qué es lo que me dan? Solo me dan la masa y la longitud, porque se acuerdan ustedes que para calcular la fuerza resultante o la carga, yo tengo que utilizar esta fórmula, ¿se acuerdan? Porque hay 2 fórmulas en electrostática, la ley cualitativa y la ley cuantitativa, y la cuantitativa se reduce a esta fórmula. Y como me está pidiendo una carga y yo aquí tengo 2, a no ser que sean iguales, porque en este caso son iguales, aún así tendría que aplicar esto. O sea, ¿qué es lo que necesito tener? Tengo que tener el valor matemático de fuerza, tengo que tener una distancia, ¿ya? Porque esta ya tengo, ¿no? Pero a mí en este ejercicio en específico no me dan. Miren, ¿qué es lo que me da? Me da una masa y me da una longitud. Estoy atadas de manos, ¿no? Pero utilizando artificios matemáticos o de temas anteriores en física como estática, puedo calcular, puedo encontrar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar la estática. ¿Ya? Primero voy a formar un triángulo. ¿Y dónde está ese triángulo? Aquí está ese triángulo. ¿Ya? Aquí, fíjense. Todo esto es un triángulo. Todo esto. ¿Ya? En realidad hay 2, ¿no? Pero este no me sirve, porque voy a trabajar solo con esta carga. ¿Ya? De nuevo, este es un triángulo. Por eso voy a separarlos yo. Por eso puse aquí un vector. Como estaban así, lo voy a separar a la mitad. Ahí a la mitad lo voy a separar. Y me quedo trabajando con este triángulo. Identifico, ¿no? Identifico y digo, este va a ser el triángulo con el que voy a trabajar. Todo este lado. ¿Ya? Y analizo. Como tiene un ángulo de 36, voy a trabajar solamente con la mitad, que sería ¿cuánto? De 36, la mitad sería 18. ¿Ya? O sea, este triángulo para mí, este triángulo va a tener, este pequeño triángulo, va a tener un ángulo, su propio ángulo de 18. La longitud va a seguir todavía siendo 20, eso no cambia. Esta es la longitud, o sea, convertido ya, ¿no? A 0,12 la longitud de la cuerda, no de la tensión. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a calcular? ¿Y qué es lo que voy a calcular primero? Lo primero que voy a calcular es la distancia que hay. Ojo, que de la fórmula que dice, aquí se lo voy a anotar, ¿ya? Aquí se lo voy a anotar. La fuerza eléctrica es igual
a la constante por el producto de dos cargas, que en este caso son iguales, por eso lo voy a elevar al cuadrado, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Esta es la fórmula. Lo primero que voy a calcular ahorita es la distancia. Esta distancia voy a calcular, ¿ya? Esa distancia. Después voy a calcular la fuerza, ¿ya? Porque cuando yo quiera, si ya la tuviera los valores, para mí sería Q va a ser igual a ¿qué? De ahí despejando nomás. Sería igual a D al cuadrado por F. Estoy resolviendo el ejercicio. Mira, aquí nomás ya terminaría. Por F dividido entre K. Listo. Raíz cuadrada porque estaba elevado al cuadrado. Listo, ya. Ya está, ahí termina el ejercicio, ¿no? Pero ¿acaso tengo valor de la distancia? ¿Tengo fuerza? No. Entonces lo primero que voy a calcular va a ser la distancia. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Así. Por ahí le puse ahí paso número 1, cálculo de la distancia. Para calcular la distancia, debo saber dónde está la distancia y qué distancia me está pidiendo. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? La distancia va a ser esta. Ahí dice. ¿Ya? La distancia será de la carga positiva a la otra carga, que sería esta distancia. ¿Ya? Pero como tengo datos que solamente son de este triángulo, de la mitad, entonces para mí lo voy a dividir yo. Lo voy a dividir así, mire. Esta distancia es la que hay aquí. Y le voy a llamar X. X le voy a llamar. X. A la otra del otro triángulo le voy a llamar también X. A la otra mitad X. Y voy a razonar y decir X más X es igual a ¿qué? A la distancia. 2 por X. A la distancia. Por eso voy a decir yo primero que primero de acuerdo a este triángulo voy a calcular X primero. Porque si yo tengo X voy a tener la distancia. Esta X es la mitad. ¿No es que lo hemos dividido? Lo hemos dividido porque no puedo trabajar con un triángulo entero. Puedo trabajar con la mitad. ¿Y cómo calculo esta X? Voy a calcular con una función trigonométrica. ¿Por qué? Porque tengo aquí un ángulo de 18. Tengo un triángulo de 18. Y tengo este lado de la cuerda. Mira, desde aquí hasta aquí tiene un lado de 0,2. Entonces voy a decir yo, la función coseno. Coseno de 18 va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Esta X. Sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo, el lado más largo? Que es L y que tiene un valor de 0,2. Entonces, va a ser, de ahí sale coseno de 18 es igual a X, que está X, que es el cateto opuesto, sobre L. Está L, el de aquí a aquí, la longitud de la cuerda. ¿Ya? Entonces, me centro en esto y digo, bueno, estoy calculando primero la X. ¿Ya? Despejo X, X va a ser igual a esta L que está aquí dividiendo, paso al otro lado a multiplicar y me va a quedar L por coseno de 18. Haciendo matemática, L vale 0,2 por el coseno 18. Coseno 18, coseno de 18 es todo esto. Por 0,2 multiplicando me va a salir este valor. ¿Ya? Y una vez que yo tengo X, ¿se acuerdan que he dicho, no? Que 2 veces X hace igual a distancia. Entonces voy a decir, ¿no? Distancia va a ser igual a 2 veces X.
Esto no te lo va a enseñar nadie. Es cuestión de interpretar. Yo tengo aquí tengo X, perdón, aquí tengo X y la otra X, porque es la mitad. 2 veces X hace igual a la distancia, por eso sale aquí sale distancia es igual a 2 veces X. ¿Y qué es lo que yo quería calcular? Primero la distancia, ¿ya? La distancia. Estoy calculando esa distancia que hay entre las dos cargas eléctricas. ¿Qué es esta distancia? Es esta aquí. Esta carga. Entre esta carga eléctrica y la otra carga eléctrica. Es esa distancia a lo que le estoy dando valor. Esa me va a decir esta. Sustituyendo 2 veces X. La distancia va a ser igual al 2 por el valor de X, que es 1,9211. Multiplico, ¿no? 1,190211. Multiplicando estos dos me da igual a la distancia de 0,03804222. Entonces podría decir ya que aquí ya tengo algo de alegría. ¿Por qué? Porque ya acabo de calcular el valor de la distancia. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Aquí. Ahí está. Ya tengo la distancia ya estoy cerca de la respuesta, ¿no? ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular la fuerza. No tengo ese valor. ¿Ya? Ahora, en la fuerza va a ser un poquito más complicado, pero fíjense cómo nosotros vamos a intentar ayudarles. Para calcular la fuerza, para calcular esta fuerza, porque es esta fuerza, que las dos son iguales, ¿ya? Primero tengo que hacer uso de mi razonamiento en estática, ¿ya? Esta tensión, esta fuerza y esta fuerza del peso. ¿Será que tengo valor del peso? W tengo valor, no lo tengo. Dice, pero la teoría que la fuerza del peso es igual siempre a masa en este caso por aceleración o gravedad. Por la fuerza de la gravedad. Ya aquí lo voy a modificar, es A, es G, la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Lo mismo aquí, G, fuerza de la gravedad. ¿Ya? Y de ahí me sale a mí el paso número 2, cálculo de la fuerza del peso. El peso es igual a masa por gravedad. Y yo tengo la fuerza, la masa me la dan a mí. ¿Ya? La masa vale 400, no necesita convertir porque está en el sistema internacional. ¿Ya? Muy bien. Por eso M vale 400 y gravedad vale 9,8. ¿De dónde saco ese dato? Si no me lo da en los ejercicios. La gravedad es una constante, que significa que en cualquier tema la gravedad siempre va a valer 9,8. ¿Ya? Multiplico eso y me sale el peso de 920. Ahí está, ya tengo peso. Es un requisito para poder trabajar y calcular la fuerza. ¿Cómo voy a calcular la fuerza? Esta fuerza, voy a trabajar de acuerdo a la cantidad de fuerzas que había en una de las cargas. ¿Se acuerdan que aquí estaba la carga? Aquí estaba la carga eléctrica y su fuerza era de la tensión, esta es la fuerza y este es el peso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, voy a trabajar. Ahora, ¿de dónde sale ese 72? Voy a hacerles recuerdo, nos vamos aquí, ¿ya? Y digo, en este triángulo, esta fuerza de la tensión, estito, tiene un ángulo con el eje de las X. Y ese ángulo está aquí, aquí. Si aquí hay 18,
¿Cuánto será para que sea 90? ¿Se acuerdan el año pasado que hicimos en estática? Que es que la suma de este vector, de este vértice, con este vértice, tiene que ser 90. Porque aquí ya hay 90, pues un ángulo de 90 grados. Ya. Ahora, pero como es 36, es la mitad, aquí hay 18, en este vértice hay 18. Para que sea 90, ¿cuánto faltaría aquí? Ya, ese es el ángulo que hemos utilizado. Aquí es en realidad 72. Aquí lo voy a poner 72. Ya, 72. Y eso es lo que hemos colocado aquí. Ahí. Ya. Ya no estamos utilizando los 18 de aquí. 18 ya no. Porque 18 más 72, 90. Ya. Ahora, ¿para qué hemos hecho todo esto? Para hacer sumatorias de fuerzas. ¿Ya? Hay aquí trigonometría. Y los que me digan, profe, no entiendo trigonometría, que no me vean el vídeo. Ah, ya. Ustedes están en sexto, ¿no? Aquí en esta clase, ¿dónde está trigonometría? Deben saber trigonometría, es la base. El año pasado les he compartido, esto. Aquí. Los que no entiendan trigonometría, vean este vídeo, les va a ayudar para comprender de un triángulo lo que es la trigonometría, la función seno, coseno y tangente. ¿Ya? ¿Por qué es necesario? Porque usted va a hacer un ejercicio donde va a introducir, va a necesitar de la trigonometría. ¿Para qué? Aquí estamos calculando qué cosa. En este tercer paso estamos haciendo cálculo de la fuerza de atracción y repulsión, porque al final al cabo de eso se trata. Aquí en el ejercicio, ven ustedes, tenemos dos cargas eléctricas positivas, entonces aparece una fuerza de rechazo, que como hemos dicho nosotros, está aquí. Aquí está, este se va a este lado y esta otra vez a ese lado. Entonces nosotros estamos trabajando con la mitad del triángulo, ¿no? De esta que se va a este lado, la fuerza de la tensión de la cuerda y la fuerza del peso. De ahí aparecen tres fuerzas importantísimas. ¿Cuáles son? La fuerza de esta es tensión, no es fuerza. Aquí es tensión. ¿Ya? Esa es la tensión que desconozco, no tengo valor. ¿Ya? Y esta fuerza, esta es otra fuerza. Quiero anotar. Esta es otra fuerza y esta es otra fuerza. Son tres fuerzas. 1, 2, 3. Tres fuerzas con las que voy a trabajar para calcular la fuerza eléctrica. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Fácil, ¿no? F voy a poner otra vez aquí. Tensión. Ya. Ya. Primero voy a descomponer, ya que la tensión, me voy a acercar un poquito más. Ya, la tensión, fíjense, esta tensión que es la voy a descomponer en su eje de las X y en el eje de las Y. Aparece la tensión en X, tensión en Y, con ángulos de 72. Y voy a hacer la función, ¿no? Primero la función seno, y voy a decir seno de 72, o sea, de aquí, de ese 72, va a ser igual al cateto opuesto, que sería, ¿qué cosa? Al opuesto, que sería tensión en Y. Por eso aquí dice, ¿no? Tensión en Y. Al opuesto sobre la hipotenusa, que es la tensión esta tensión, la hipotenusa. Entonces de ahí sale esta relación. Ahora, de aquí y ustedes despejan tensión en Y. Despejando les va a salir esto. Tensión en Y va a ser igual. Esta tensión que divide aquí
se va a ir al otro lado a multiplicar y va a quedar igual a tensión en Y va a ser igual a la tensión por el seno de tita, a la cual le voy a llamar ecuación 1. Haciendo el despeje de tensión en X, va a quedar lo mismo. Si yo hago la función coseno de 72, despejando me va a quedar así. Tensión en X va a ser igual a tensión por el coseno de 72, a la cual le voy a llamar ecuación 2. ¿Ya? Una vez hecho la descomposición de esta fuerza, porque tiene un ángulo, las demás no necesitan descomponerse porque no tienen ángulos. La única que tenía era la tensión, por eso tuve que hacer trigonometría. ¿Y para qué hago esto? Para poder hacer sumatorias. Ahí, ¿se acuerdan cuando hemos hecho vectores, sumatoria de vectores en X, sumatoria de vectores en Y? Hacemos la misma. Por ejemplo, aquí dice sumatoria de fuerzas en el eje de las X. O sea, me está diciendo cuáles son esas. Y yo voy a puntualizar y decir las que están en este eje de las X. Son, pues, primero en la parte negativa está la fuerza. Por eso dice, primero está aquí la tensión en X. Primero esta tensión. Voy a borrar esto. Y voy a poner un poquito más delgadito. Voy a usar el amarillo. Primero aquí está la tensión en X, que sería este vector. Tensión en X es esta. ¿Ya? Por eso está de positivo primero aquí. Positivo primero, porque está en el eje de las X positiva. ¿Quién más está? En el eje de las X negativas está F. Menos F. Menos, aquí está esta. Está aquí. Menos F. ¿No? Ahora, puedo decir yo que esto va a ser igual a 0. ¿Ya? De ahí voy a descomponer esta tensión en X, voy a sustituir. ¿Por qué? Porque aquí tengo un valor de tensión en X. Esta tensión en X tiene un valor. Su valor está en la descomposición de trigonometría. Aquí está, ahorita les voy a enlazar. Tensión en X tiene un valor. Ahí está. ¿Y de dónde sale esto? De la trigonometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Donde dice tensión en X, voy a sustituir, voy a poner aquí. Donde está tensión en X, voy a sustituir su valor, y su valor es este. ¿Ya? Todo esto. Todo lo que está aquí, yo lo pongo aquí. Estoy sustituyendo en realidad. Tensión en X igual a esto. Y de toda esta ecuación, porque para sustituir esta F, lo voy a llevar al otro lado, de negativo a positivo. ¿Para qué? Para decir que tensión es igual a F sobre todo lo que está aquí. Aquí abajo. Está multiplicando, lo voy a llevar aquí a dividir. De ahí puedo decir que la tensión es igual a F sobre coseno de 72. Y recordemos que no nos perdamos la línea, ¿ya? Lo que yo quiero calcular es F. Por el momento no hay forma de encontrar F. Entonces lo primero voy a calcular la tensión. Y la tensión va a ser igual a F sobre coseno de 72. ¿Ya? Esto es una respuesta literal todavía. No tiene valor matemático porque no tengo valor matemático de F. O sea, no puedo continuar aquí. Yo aquí me estanco. Hasta ahí puedo llegar en esta sumatoria de fuerzas en X. Para sumatoria de fuerzas en X, aquí hasta ahí llego. Como ya no puedo hacer más en sumatoria de fuerzas en X, voy a acudir a la siguiente, que sería sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Para eso, su nombre dice, voy a sumar todas las fuerzas que existen en el eje de las Y. O sea, aquí, ahora ya no en las X, sino en las Y. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas fuerzas en el eje de las Y?
lo voy a hacer en un círculo. Primero, tensión en Y, que desde luego es positivo. La otra, ¿cuál sería la otra? La otra fuerza sería la fuerza del peso, que ahora es negativo. El peso es negativo porque está en el eje de las Y negativas. Entonces, voy a sumar eso. En realidad es una suma algebraica. Y voy a decir, ¿no? Tensión en Y, que es positivo, menos el peso. Este peso que está aquí lo voy a llevar al otro lado con positivo, aquí, y sustituyo su valor. El peso vale esto, pero está con positivo ya. En realidad esto sería así, ¿no? Sería tensión en Y igual a peso, ¿ya? Y recién aquí digo, ¿no? Tensión en Y, ojo, tensión en Y tiene un valor, aquí. Tensión en Y tiene un valor, aquí está. Es igual a tensión por seno de 72. O sea que esta tensión en Y es igual a esto. O sea, lo que voy a hacer donde dice tensión, bueno, primero voy a entender que tensión en Y es igual a todo esto. Tensión en Y. ¿Ya? Y este 3,98 es el valor del peso, de este peso. ¿Ya? ¿Y de dónde sale ese 3,98 del peso? ¿Se acuerdan que aquí hicimos? Ahí está, el peso vale 3,98. ¿Y de dónde sacamos eso? Hemos hecho aquí, ¿no? El peso es igual a la masa por la gravedad y nos sale 3,920. Entonces, de esa manera yo puedo decir aquí, ¿no? Que el peso es igual a 3,920. Ahora, ¿qué pasa en esta otra parte? Resulta que esta tensión, lo voy a poner en un círculo, esta tensión, esta, tiene un valor literal. ¿Se acuerdan? El anterior, aquí lo voy a reducir y voy a decir, tiene un valor literal y el valor literal es esta. Esta tensión lo voy a sustituir aquí. T vale igual a F sobre coseno de 72. Entonces, en vez de poner T, voy a poner F coseno de 72 aquí. Eso es lo que hemos puesto. F coseno de 72. Y queda así, mire. Si sustituyo T por F por coseno de 72 y coloco seno de 72 aquí, tal como está, aparece una identidad trigonométrica. La función tangente, es decir, la teoría dice que si tengo función seno de 72 arriba como numerador y abajo tengo coseno de 72 es igual a la tangente de 72. Esto es una identidad trigonométrica. En matemáticas se llama identidad trigonométrica. ¿Ya? Esto lo van a ver ustedes con la profesora de matemática, no sé si este primer trimestre o el segundo, a profundidad. Pero lo que sí deben saber que si yo tengo, la teoría dice, ¿no? Esta identidad trigonométrica dice, si yo tengo arriba sen de un ángulo cualquiera, de un ángulo, qué sé yo, le voy a poner beta, seno de beta, sobre coseno del mismo ángulo. Ojo, ese es el requisito, tiene que ser del mismo ángulo, beta. Ya, coseno beta. Dice que eso va a ser igual a la tangente del mismo ángulo, que sería beta.
¿ya? Como requisito, el ángulo tiene que ser igual, o sea, beta, beta. Arriba sen y abajo coseno. Entonces, esta identidad yo la encuentro aquí. Aquí tengo seno de 72, coseno de 72, entonces aparece para mí la identidad de tangente de 72. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Al eliminarse eso, me va a quedar simplemente, me va a quedar f, ahí se mantiene. En vez de poner coseno de seno de 72 y coseno de 72, directamente voy a poner la identidad, ¿ya? Que me salía, o sea, esto, ahí. Y si se dan cuenta, ya me queda f solita y está multiplicando. Estas tangente de 72 lo voy a llevar al otro lado a dividir aquí, al otro lado, debajo de 3,970, quedando aquí a dividir. Divido esto con esto, ojo, pero primero voy a sacar tangente de 72 y sale 3,077. Divido esto con esto y recién me sale la función f igual a 1,27. Resumo y digo, ¿no? Ya tengo f. O sea, aquí, ¿se acuerdan que aquí habíamos hecho, no ve? Para tener la carga yo debo tener la distancia de la f. La distancia no la tenía, la calculé. La f no la tenía, acabo de calcular y yo puedo decir que aquí está el valor de f. Ahí. Ahora, sustituyo este valor de la distancia por el valor de la f elevado al cuadrado de la distancia, divido entre la constante 9 por 10 a la novena, le saco raíz y ahí está la respuesta. Ya calculé la carga. Ah, pero aquí la tengo, pues, en vez de explicarles ahí, ¿no? La carga dice, ¿no? Último paso, paso 5, cálculo de la carga eléctrica, ¿qué es lo que me pide? Coloco la fórmula, es igual a la constante por la carga que son iguales, por eso la eleva al cuadrado, dividido entre la distancia que he pillado. Despejando, me sale esto, ¿no? Carga eléctrica va a ser igual a la raíz cuadrada, f por d al cuadrado sobre constante. Sustituyo nada más. Al sustituir me doy cuenta que la fuerza vale 1,27 por el valor de la distancia, que es 1,9, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Creo que aquí la distancia, a ver dónde está la distancia, cuánto vale. La distancia, ¿dónde está? Aquí está, vale 0,03. Aquí tengo que reconsiderar, ¿no? Aquí está, esto lo voy a borrar. Ya. Por lógica esto lo voy a borrar. Ahí estaba mal escrito. Por lo tanto, al modificar esto va a borrarse eso, ¿no? Entonces, carga eléctrica va a ser aquí la distancia que hay entre las dos, que en realidad, ¿cuál es la distancia que hay entre las dos cargas eléctricas? Esta distancia. Entonces aquí yo voy a colocar elevado al cuadrado, aquí. La distancia vale, reduzco, ya, 0,038 0422. Ojo que eso tiene que estar elevado al cuadrado. Aquí la distancia es elevado al cuadrado, aquí. Ah, no, estaba bien, ¿no? La distancia está arriba. Perdón. Perdón, aquí es más bien que es la constante. Estaba bien, voy a reducir. Retroceder, 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 rendirse nunca jamás. Está bien, hasta ahí. Porque la fórmula dice, ¿no? F por distancia al cuadrado. Y aquí está distancia, solamente que aquí no lo elevé al cuadrado. Ya, aquí elevado al cuadrado. Aquí. Por eso mi resultado, este de aquí, va a cambiar este de aquí. Sí, esto.
este resultado va a cambiar. Nada más va a cambiar. ¿Ya? Porque aquí hay que elevar al cuadrado 0,190211, hay que elevar al cuadrado, multiplicar por esto, dividir entre 9, 9 por 10 a la novena, me va a salir otro resultado. Y aquí va a salir otro. ¿Ya? La idea es esa, sacar la carga eléctrica. Resumo, ¿en cuántos pasos vamos a hacer esto? En 5 pasos. ¿Ya? Ahora, yo he hecho este ejercicio, espero que ustedes hagan la réplica y que les salga más bonito. Ustedes resuelvan en su cuaderno, que les entre ordenadito. Mira, lo mío está desordenado. Bueno, ni tan desordenado, está por pasos. Y espero que ustedes hagan lo mismo, por pasos. Le voy a sacar una fotito antes que me olvide. Lo van a terminar aquí, por favor. Se los voy a colgar aquí. Voy a detener primero la información.